Hola a todos, yo soy Wendy y hoy quiero compartir con ustedes una limpieza profunda que creo que no se debe ignorar. Me he dado cuenta de que por más ordenada que parezca la casa a primera vista, siempre están esos rincones ocultos que necesitan un poco de amor y atención. Así que decidí dedicar un día a limpiar áreas como debajo y detrás de los muebles. La primera etapa de esta limpieza fue debajo y detrás de los muebles de la sala. Moví el mueble del televisor y me sorprendí de la cantidad de polvo y suciedad acumuladas. Comencé a pasar la aspiradora, asegurándome de alcanzar incluso los rincones más remotos. Este es un gran momento para reflexionar sobre cuán fácil es descuidar estos espacios. Hago lo mismo con el aparador. Lo muevo y limpio bien detrás. Por último, limpio con el trapeador para que haya una limpieza más profunda en estos lugares que no hago con frecuencia. Añadí una tapita de desinfectante al agua. Me gustaría saber cada cuánto mueven los muebles cuando limpian. En mi caso, trato de hacer esta limpieza aproximadamente cada 2 meses. Limpié detrás de este mueble, por lo que también limpio en estas áreas que muchas veces simplemente paso rápidamente. Con el paño húmedo y rociado con un poco de desengrasante, le doy un toque fresco.
Limpieza rápida a este tapete. Debajo de los muebles de la cocina a menudo se acumulan boronillas y suciedad que no notamos. Quité esta tapa y descubrí un mundo de polvo y residuos, aunque no hace mucho que limpié aquí abajo. Luego de barrer paso el trapeador aquí abajo para después limpiar la tapa. Con el paño húmedo y un poco de desengrasante limpiaré a fondo. Este fue uno de los momentos más gratificantes del día, porque aunque no se vea, sé cuánto puede cambiar el aspecto de una habitación después de una limpieza profunda. Por ahora, me retiro de la sala barriendo con la aspiradora. Después de completar la sala, me dirigí hacia la lavandería, o sea, nuestro baño. Limpiar detrás de la lavadora no es una tarea muy querida, pero es fundamental. Aquí se acumulan polvo y pelusas que pueden causar problemas. Como no puedo mover la lavadora, con esta especie de lengua limpio debajo. Aprovecho que ya estoy aquí y pongo una carga en la lavadora. También limpiaré debajo del lavamanos. Chicos, no sé ustedes, pero estas limpiezas me dan una gran satisfacción. En las habitaciones no haré nada, ya que la semana pasada las limpié a fondo. Les dejaré los videos en la descripción. Una vez terminado, me sentaré a hacer este video y admiraré el resultado de mi trabajo. La casa se siente un poco más fresca y acogedora. Me di cuenta de que, aunque estas tareas pueden parecer pesadas, el sentido del logro y la limpieza final definitivamente valen el esfuerzo. Gracias por haber visto este video. Yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.